Seguimos en Mañanas por Radio Ulma, 10 de la mañana, 40 minutos, y ya tenemos en línea a José Olivera, presidente del FENAPES, que detuvo la marcha en la ruta rumbo a Rocha para poder hablar con nosotros, así que ya le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, José, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, un saludo a todas y todos, un gusto estar en contacto y en primer lugar solicitar la disculpa del caso por haber agendado en algún momento alguna entrevista que no pudimos cumplir. Pero el 2022 pasamos la página, José, ya está, empezamos de cero. Bueno, muy bien, así ese optimismo es bueno en estos momentos donde hay mucha militancia y muchas tareas por hacer. José, bueno, estás viniendo rumbo a nuestro departamento porque arranca tempranito mañana el fin de Rosa a las 10:30 y te vamos a tener por acá por Punta del Diablo más o menos a las 6 de la tarde en la playa de los Pescadores. ¿Cuál es el motivo de esta recorrida? Bueno, como ustedes saben, el próximo 27 de marzo hay un referéndum, hay una convocatoria ciudadana obligatoria, esto es importante recalcarlo, el voto es obligatorio el próximo 27 de marzo, en virtud de que se alcanzaron el 25% de las firmas necesarias del padrón electoral para convocar a referéndum contra 135 artículos de los 476 que tiene la ley de urgente consideración. En ese marco, la comisión ha venido desempeñando distintas acciones, se le marca una campaña atípica por caer buena parte de la misma en estos meses del verano, y donde nos estamos concentrando en primer lugar en estos primeros días del mes de enero en lo que es la L electoral, pero la L geográfica del Uruguay, es decir, ese Uruguay recostado sobre el litoral del río Uruguay, recostado sobre el río de la Plata y obviamente recostado sobre el océano Atlántico. Allí estamos concentrando las principales actividades, algunas de carácter central. Tuvimos el fin de semana, yo diría más, jueves, viernes y sábado de la semana pasada, una movida muy importante en una buena y importante zona de lo que es la Costa de Oro en Canelones. También es cierto que algunos sindicatos tuvieron actividades la semana pasada, sobre todo sobre el fin de semana, en varios balnearios de aquí de la costa rochense. Vamos a repetir este fin de semana lo mismo con actividades centrales, que comienza hoy, en realidad en la tarde, tanto en el balneario de La Paloma como en Aguas Dulces, donde se van a estar realizando jornadas de información, particularmente de materiales. Bueno, y a partir de mañana, como tú bien decías, una agenda intensa que arranca muy temprano en la mañana en lo que es la barra de Chuy, bueno, el propio Chuy, Punta del Diablo, La Riviera, La Paloma también, en Aguas Dulces también. Es decir, un fin de semana de mucho agite por el sí, que es la opción que estamos promoviendo para que la ciudadanía nos acompañe con su voto en el marco de este referéndum. José, hace pocos días estuvimos hablando con uno de los muchachos de Sutel que estuvieron aquí en Punta del Diablo también y pudimos hablar un poco de la portabilidad numérica. Escuchamos hace un ratito a Heber hablar sobre cómo influiría este cambio con respecto al referéndum con la seguridad, y queríamos hablar con vos, siendo presidente de FENAPES, cuál es la influencia o qué es lo más preocupante que tienen estos 135 artículos o algunos de estos 135 artículos con respecto a la educación. Bueno, miren, en la opción de los 135 artículos que nosotros estamos pretendiendo anular mediante referéndum, y esto es importante porque si algo ha caracterizado toda esta campaña desde la óptica del gobierno es ocultar el contenido de la ley de urgente consideración. Primero la ocultó en la campaña electoral del 2019. Muchos de nosotros, particularmente del movimiento sindical, decíamos que había un programa del gobierno encubierto que no se estaba explicitando ante la ciudadanía, y esto lo pudimos comprobar recién en el mes de enero del 2020 cuando se conoció el anteproyecto de la ley de urgente consideración. Por lo tanto, la ciudadanía no tuvo oportunidad de discernir con información debida a la hora de su voto lo que era este proyecto de ley de urgente consideración. En segundo lugar, se la siguió ocultando durante el tratamiento parlamentario, y de hecho la forma de urgente consideración, que es una fórmula válida desde el punto de vista constitucional, que está pensada para situaciones realmente de emergencia, fue la que utilizó el gobierno para tratar un proyecto de más de 500 artículos, que fue el proyecto que ingresó al Parlamento, con una verdadera reforma de varios aspectos sustantivos de la vida de la sociedad. En tercer lugar, el gobierno siguió ocultando, optó por no hablar de la LUC en los 6 meses, casi 7, que llevó el proceso de recolección de firmas. Ahí el silencio absoluto del gobierno fue la norma,
que llevó a que, bueno, nosotros tuviéramos que hacer en muy difíciles condiciones una tarea importante desde el punto de vista político organizativo para recolectar las firmas, y se concretó con la entrega de casi 800.000 firmas el 8 de julio pasado. Y hoy, en la actualidad, varios aspectos de la norma no se están aplicando por parte del gobierno porque sabe que aplicarlo implicaría generar condiciones para una derrota del propio gobierno en el referéndum. Por lo tanto, el gobierno sigue ocultando el contenido de esta norma. En ese marco, en lo que respecta a educación, nosotros estamos impulsando la anulación de 34 artículos dentro de los 135. 34 artículos que hablan sobre educación, de un capítulo que tiene más de 76 artículos para ser más exacto. Básicamente tenemos tres problemas allí sustantivos para discutir como sociedad. Uno, el papel de la educación pública, fuertemente cuestionado por la Ley de Urgente Consideración, que no solamente desintegra el Sistema Nacional de Educación Pública, ese que se extiende en todo el país, desde inicial y primaria hasta la Universidad de la República, la propia UTEC, la propia formación docente, que hoy se venía desplegando en todo el territorio nacional. Bueno, aquí en Rocha mismo tenemos una sede regional de la Universidad de la República, ¿verdad? Cosa que hace unos años atrás no tenían. Y en ese desmantelamiento del Sistema Nacional de Educación Pública entran en juego varias cosas. Primero, el derecho a la educación para todas y todos a lo largo de toda la vida en todo el territorio nacional. Lo segundo, el papel preponderante que se le pretende dar al sector privado, al cual se lo equipara con el sistema público en un país que ya tiene muchas ventajas para la educación privada con respecto a la educación pública. O sea que el desmantelamiento del Sistema Nacional de Educación Pública tiene como gran problema, si no se derogan, si no se anulan estos artículos, es el desmantelamiento de la educación pública, garantizando el derecho a la educación para todas, todos y todes en toda la vida, en todo el territorio nacional, como un derecho humano, y la preponderancia o la, diríamos, generación de condiciones para un avance sustantivo del sector privado sobre la educación. El segundo aspecto sustantivo es la concepción antidemocrática de la construcción de la política educativa pública, porque no solamente se genera un fuerte proceso de concentración en las tomas de decisiones, donde se somete al Codicen de la ANEP, al Ministerio de Educación y Cultura, algo que está reñido con la Constitución de la República, no solamente se pasan de consejos de educación a direcciones unipersonales, y de hecho los consejos han desaparecido, sino que se limita la participación de actores sociales en la construcción de la política educativa pública, en el control de su ejecución y de sus resultados. Y esta exclusión de los estudiantes, de la familia, de los docentes, tiene además como contracara, y esto viene a reforzar lo anterior, una mayor participación en los ámbitos de decisión, de análisis y debate del sector privado. Quiere decir que el Uruguay históricamente construyó un fuerte sistema de educación pública que lo distingue en la región abiertamente. Un sistema de educación pública que siempre apostó a la autonomía y a la participación de los distintos actores sociales en la construcción, ejecución, control de la política educativa pública, hoy se retrotrae en el tiempo, genera mayor centralización, quita espacios de participación e incluso los pocos espacios que mantienen se visualiza claramente un mayor avance del sector privado. Un tercer problema, y esto es sustantivo para las futuras generaciones, es la concepción de política educativa que subyace, que contiene todo este proceso de reforma educativa en la Ley de Urgente Consideración. Y allí hay que prestar mucha atención. Quienes nos están escuchando, la familia, los referentes adultos, tenemos que pensar claramente que cuando hablamos de la formación, estamos hablando de la formación de las futuras generaciones. Y en este marco, como hay un proceso de deterioro de la educación pública, donde se apuesta básicamente que la educación pública, que es algo que nos ha distinguido, reitero, en la región y en el mundo, esté volcada a concentrarse solamente en los sectores más pobres y vulnerables, lo que se genera es un empobrecimiento de las propuestas de formación de las futuras generaciones, donde la formación integral, las condiciones, generar las condiciones para las posibilidades de aprendizaje continuo, donde se generan o se debieran generar las condiciones para acceder al conocimiento, son sustituidas por la mera capacitación en competencias, cuyo único objetivo es brindar la mano de obra que el mercado requiere. Pero el problema es que esa mano de obra que el mercado requiere es la menos calificada, es la menos remunerada, es la que va a trabajar en peores condiciones de trabajo, es la que va a tener que competir en desventaja con otros sectores de la sociedad,
cuya formación, particularmente en el ámbito privado, va a ser distinta, va a ser mucho más potente, más integral. Y esto es importante porque nos define como sociedad hacia el futuro. Es decir, cuando nosotros decimos que la ley urgente de consideración hay una reforma educativa implícita y que no se discutió con nadie, que se está intentando imponer, bueno, la sociedad en su conjunto, estudiantes, jóvenes, padres, madres, referentes adultos, quienes tengan algo que ver, y en este país son unos cuantos, con la educación, discutamos seriamente cuál es el futuro de la formación que queremos para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras futuras generaciones, por decirlo de alguna forma. Entonces, este es un tema central que nosotros estamos pretendiendo debatir mano a mano con la sociedad, con la ciudadanía, porque nos parece que esto es a contrapelo de la rica tradición que el Uruguay ha construido ya desde la época del vallismo, de generar amplios debates, buscar consensos que sostengan en el tiempo algunas transformaciones que se puedan dar. Y un último aspecto tiene que ver con el tema docente. Bueno, en este aspecto creo que es muy clara las reformas que introduce la ley urgente de consideración. Por un lado, tratar de acallar todas las voces críticas que se puedan levantar en contra del proceso de reforma que recién mencionábamos en términos de propuesta curricular, acallar todas las voces que critiquen la participación o amplitud del ámbito privado o lo que puede ser la propia privatización de la educación pública, acallar todas las voces que cuestionen la centralidad de la toma de las decisiones y se los excluye a los docentes de esa construcción de política educativa y por el contrario se los persigue, se los sanciona. De hecho, en la ley de urgente consideración vamos a encontrar propuestas de reformas, por ejemplo, de las normas estatutarias, que son las que regulan las relaciones laborales entre los docentes y la administración, que lo que generan es mayor incertidumbre, inestabilidad laboral, premios y castigos en función a la adhesión a ciertos proyectos, la idea de competencia que se introduce entre los docentes, todo lo cual va en contra claramente de lo que es la construcción colectiva, lo que es el empoderar a los docentes, lo que es revalorizar la función social docente en el ámbito educativo. Por lo tanto, estos 4 grandes mojones son los que están contenidos en esos 34 artículos que nosotros queremos derogar en el marco de los 135 artículos que contiene la propuesta global de referéndum. José, escuchándote también pienso en lo arriesgado en cualquier ámbito y en cualquier gobierno, ¿no? Lo arriesgado de generar una reforma educativa que tiene consecuencias que vamos a ver en años. No es algo que vamos a ver la consecuencia si funcionó o no en 1 o 2 años. Tenemos que esperar una década o más, ¿no? ¿Y qué pasa si estas decisiones salen mal? No hay reversión, ¿no? Es una muy buena pregunta y hay un muy buen antecedente en la década del 90. Particularmente son los mismos actores que en los 90, bajo la batuta de Germán Rama, buscaron imponer una reforma educativa en el Uruguay, escrita fuera de frontera, cuyos mandatos venían directamente desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy los mandatos vienen también desde afuera, porque hasta los cambios institucionales que se introducen en la ley de urgente consideración no fueron pensados ni escritos acá, vienen impuestos de la OCDE en Europa, vienen impuestos a reformas curriculares del Banco Mundial, y lo que hace es dividir educativamente al país. Por eso, esta lógica de la imposición. Aquí no hay intenciones de dialogar, aquí no hay intenciones de generar participación organizada, aquí no hay intenciones de buscar consenso, aquí hay intenciones de aplicar un manual que lo escribieron otros, cuyos actores en Uruguay la única función que tienen es aplicarlo. Y en los 90, el Uruguay quedó partido a la mitad en materia educativa. Usted recuerda, capaz que eres muy joven, pero en los 90, el famoso Plan 96, que entre otros componentes tenía la enseñanza por áreas, se aplicó en algunos liceos, casi en la mitad de los liceos públicos. Ahora tiene una cuestión muy interesante que pasó en los 90 y que también va a volver a pasar ahora. Esa reforma curricular que empobrecía la formación de las futuras generaciones se aplicó exclusivamente a liceos públicos. No hubo colegios privados, reitero, no hubo colegios privados que, a pesar del Uruguay tener un sistema nacional público de educación, ya desde aquel entonces, no aplicasen ese modelo, porque claramente, y en especial los sectores que van a los colegios privados cuya capacidad de pago es muy alta,
tienen claro que la formación integral, el acceso al conocimiento es de vital importancia para la inserción de sus futuras generaciones en la sociedad en su conjunto y particularmente en el mundo del trabajo. Por eso no aplican estas propuestas que son empobrecedoras de la formación de nuestros gurises hacia el futuro. Bueno, esto mismo que se hizo en los 90 se está intentando imponer ahora, por eso es importante que reflexionemos colectivamente. Por eso el Uruguay hoy es un poquito más democrático que hace un año atrás, porque por lo menos estamos intentando discutir el contenido de una ley que hasta el día de hoy, reitero, el gobierno la sigue ocultando. Porque el gobierno hoy, por ejemplo, y me salgo de la educación, no está aplicando los aumentos de tarifa de combustible porque sabe que seguir aumentando los combustibles mes a mes es generar las condiciones para una derrota electoral. Ahora, ciudadanos, señoras, todas, todos, todes, tengamos presente que al otro día, el 28 de marzo, sobre todo si el referéndum no sale exitoso, nadie puede asegurar que aquí en este país el combustible no se vaya a 100, 120 pesos el litro de nafta. Porque esto es lo que está aguantando el gobierno al día de hoy. Entonces, así como pasa esto con los combustibles, así como pasa esto con la portabilidad numérica, que le va a generar de triunfar el referéndum, como estamos seguros, una erogación importante para el Estado, pero un negocio para los amigos que representan sus intereses desde los propios organismos del Estado, del sector privado. Bueno, nosotros tenemos que generar un fuerte debate ciudadano, un fuerte intercambio de información, pero con argumentos, no con tomando cortapisas o tomando atajos, porque el gobierno sigue insistiendo que esta es una ley buena, justa y popular. Bueno, pero si es una ley justa, buena y popular, señores, ¿por qué no la aplican? ¿Por qué están suspendiendo la aplicación de varios artículos de esta norma hasta pasado la fecha del 27 de marzo? ¿Fue una especulación electoral? Sí. ¿Por qué? Porque aplicada a rajatabla la norma que ellos mismos crearon va a generar obviamente un rechazo importante en nuestra ciudadanía que va a terminar votando y va a terminar conformando la gran correntada de voto por el sí el próximo 27 de marzo. José, buenos días. Aquí Sol Pitau te saluda. Te quería preguntar por qué crees que hay varios representantes, incluso el presidente de la Nación, que habla y cuando da sus declaraciones dice que alguien le diga qué es lo que ha hecho malo la LUC hasta ahora, porque él no encuentra nada malo que haya hecho la LUC. Incluso no solo el presidente, sino varios representantes dicen eso como argumentación. ¿Qué reflexión te merece? Voy a poner dos ejemplos bien concretos que hablan de nuestra vida cotidiana. Primero, 4 meses, 5 veces aumentó el combustible. Y eso es un dato de la realidad objetivo. Y en un país que depende 100% de la exportación de petróleo, que se refina en una planta estatal, que se está desmantelando incluso, todos sabemos, todos sabemos que cualquier aumento de los combustibles repercute en toda la vida de nuestra sociedad. Porque repercute en la cadena alimenticia, porque repercute en la cadena de distribución de alimentos, porque repercute en la producción. Y todo eso que se ha venido generando en la LUC y que ahora lo están apretando como algo. Se nos cortó ahí justo. Un resorte que el día que el resorte va a terminar ha generado una importante suba de precios. De hecho, la inflación que se registró en el 2021 tiene que ver con este fenómeno. Es decir, el aumento de precios que se registró medido en términos de IPC, lo vemos en las góndolas del supermercado, lo vemos en la feria, en el almacén de la esquina, lo vemos en la carnicería. Es decir, no hay forma de que no se entienda que en un país como el Uruguay, que no produce petróleo, cualquier cambio que se registre en el valor de los combustibles va a repercutir en toda la vida. Ahí tenemos un ejemplo concreto para contestarle al presidente. Pero hay un segundo ejemplo, más importante. En plena pandemia, el presidente de la República se jactó internacionalmente de que había ahorrado, entre comillas lo pongo, 600 millones de dólares. Cuando el mundo, incluso los propios organismos internacionales como el Banco Mundial, recomendaban a los estados la necesidad de aumentar los presupuestos estatales para intervenir y ayudar social y económicamente para amortiguar los efectos negativos de la pandemia, el Uruguay procesó un ajuste fiscal de su presupuesto del Estado brutal. Ahora, ¿de dónde salieron esos 600 millones de dólares de ahorro? No salió de
los que están vinculados a la asociación rural, no salió de los que están vinculados a la Confederación de Cámaras Empresariales, no salió de los que están vinculados a Un Solo Uruguay, salió del recorte del presupuesto de la educación, del recorte del presupuesto en vivienda, del recorte del presupuesto incluso en salud, incluso en el marco de la pandemia de salud, salió del recorte de la inversión pública para la generación de obra pública y con ello la generación de empleo. La contracara de esto, 100.000 nuevos pobres, más de 260.000 uruguayos y uruguayas comiendo en las ollas populares, aumento de la pobreza, particularmente con una fuerte afectación hacia las niñas y los niños. Esa es la contracara del exitoso modelo de recorte de presupuesto que tiene el Estado. Y voy algo más acá. Acaba de producirse 2 decretos del Poder Ejecutivo, uno fijando el ajuste de las pensiones y jubilaciones, es decir, de jubilaciones y pensiones, y otro produciendo el ajuste de los salarios de trabajadores del sector público. ¿Saben cuál es la característica de los 2 decretos? En ambos decretos, tanto jubilados y pensionistas como trabajadores públicos pierden poder de compra porque ajustan por debajo del índice de inflación. En el caso de las jubilaciones, el ajuste es de un 5,8% cuando la inflación registrada en el 2021 fue del 8%. Y en el caso del sector público, el ajuste que se registra es apenas de un 1,2, un 1,3% de la inflación de ese 8%. Quiere decir que solamente en el ajuste de jubilados y pensionistas que por segundo año consecutivo, después de mucho tiempo, ajustan sus pasidades por debajo de la inflación, ¿sí? El gobierno se va a ahorrar $100 millones. Quiere decir que el ahorro que el gobierno está procesando, entre comillas, sale del bolsillo de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Salen de los asalariados, trabajadores públicos o privados que también han tenido pérdida salarial, y salen de los jubilados y los pensionistas. Y usted mira, ¿y esto qué tiene que ver con la luz? Bueno, esto se explica porque en la ley de urgente consideración hay una regla fiscal que nosotros pretendemos anular, que entre otros elementos hace que el gobierno tenga que recortar el presupuesto del Estado, y ese recorte viene por el lado del recorte en la inversión pública, en los presupuestos de la salud, de la educación, de la vivienda y en la rebaja del salario, tanto de trabajadores públicos como de jubilados y pensionistas. Bueno, ahí está la luz en la aplicación. Claro, algunos dirán, bueno, pero hablar de la regla fiscal es para sabios, es para expertos. No, no, señora. Doña María, don Juan, cuando vaya a cobrar en febrero y vea que cuando vaya al almacén va a poder comprar menos de lo que compraba el año pasado, va a entender claramente lo que es la regla fiscal. José, y por último, y ya para liberarte así podés seguir en viaje, ¿es posible pensar en un gobierno que no apoye las instituciones públicas? Bueno, yo creo que aquí hay un problema histórico, filosófico e ideológico. La primera pregunta que habría que contestarse es ¿qué gobierno? ¿Quién gobierna? Y básicamente el CERNO, yo diría, el elemento central, vertebrador de la alianza, de la coalición, es el herrerismo. Y el herrerismo, como corriente filosófica, ideológica, que ha vertebrado buena parte de las disputas políticas en este país desde por lo menos principios del siglo XX, ha sido un acérrimo enemigo de un papel del Estado al servicio de la economía, un Estado al servicio de asegurar derechos, un Estado que intervenga allí donde hay desigualdades, porque ellos parten de la noción de que la libertad es para unos pocos, porque yo no puedo ser libre si todos los días tengo que salir de mi casa a buscar un trabajo. Yo no puedo ser libre si todos los días tengo que pensar cómo paro la olla para darle comer a los pibes, cómo hago para llegar a fin de mes, cómo hago para pagar la luz, el agua, cómo hago para pagar una vivienda. Y el herrerismo básicamente ha representado con esta concepción de que es el mercado, que hay que dejar todo en libertad y que el más grande se coma al más chico, y porque es parte de la competencia y es parte de la vida, ha representado históricamente los intereses del capital concentrado de este país, particularmente el vinculado al sector agroexportador. Hoy también le podríamos agregar el capital especulativo vinculado al mundo de las finanzas, que es la clase social a la cual representa. Es decir, miren, hay una frase de Luis Alberto de Herrera, hay una frase que ilustra claramente lo que es el herrerismo. Cuando a principios del siglo XX el vallismo pretendió extender la educación pública media a todo el país,
y se crean los liceos departamentales, que eran los primeros liceos de educación secundaria que se iban al interior del país. Hay un fuerte debate. Y ahí, don Luis Alberto de Herrera dice una frase que es muy, muy ilustrativa. Dice, bueno, pero si seguimos aplicando políticas ballistas, hasta el hijo de un zapatero va a ser bachiller. Esto es claramente una definición por sí misma. Es decir, hay cosas que son para unos pocos, los Maya Oro, no son para todos. Entonces, este gobierno encarna un herrerismo reforzado, un herrerismo ayornado a los principios del neoliberalismo, lo cual lo convierte hasta en más violento en sus acciones y definiciones políticas. Porque ese herrerismo del siglo XX obviamente no tenía ese basamento que puede ser el neoliberalismo, que vino a reforzar esta idea de que en la sociedad solamente hay individuos que compiten entre sí, de que el Estado es parte del problema y no la solución, que hay que dejar todo librado a la mano del mercado, ¿no? Y que en última instancia la pobreza, la desigualdad, la marginación es un efecto de las personas, no de las instituciones y de las políticas que se llevan adelante. Bueno, ese realismo que siempre describió el Estado, que siempre combatió al vallismo, vamos a ser claros, que siempre combatió al vallismo en su idea de la estatización, en su idea de la nacionalización, en su idea de tener empresas públicas con fines sociales, que es lo que convirtió el pensamiento ballista, en su idea del vallismo de proteger a los trabajadores, de conceder los derechos, de conceder franquicias para las organizaciones sindicales. Y de todo eso siempre el herrerismo estuvo en contra, y este herrerismo también. Y yo digo, más peligrosamente aún, porque tiene una concepción reforzada desde el punto de vista con el neoliberalismo, y porque en otro lado, y esto hay que prestarle mucha atención, porque por otro lado, la expresión política de la coalición contiene en su interno elementos que comulgaron y comulgan con el fascismo. Y esto lo digo yo, y puede ser una bomba. Pero hace muy poquitas horas acaba de salir una declaración del diputado Luz hablando de sus correligionarios del Cabildo Abierto, donde dice aquí está lleno de postuladores. Bueno, ese Cabildo Abierto, y no estoy hablando de todos sus integrantes, es la llave de la gobernabilidad de esta fuerza política herrerista reforzada por las concesiones neoliberales. Por lo tanto, sí, efectivamente aquí hay un debate de profundidad histórica enorme y de futuro enorme, porque este herrerismo, reitero, no cree en el Estado, no cree en la justicia social, no cree en la igualdad de derechos, cree en la competencia, en el libre mercado y que el más grande se coma al más chico. José, muchísimas gracias por estos minutos. Queda abierta la invitación para mañana sábado en la Playa de los Pescadores a las 6 de la tarde. Quienes estén interesados en seguir conversando con José y con todo el equipo, muchísimas gracias por estos minutos y te esperamos alguna mañana por acá por Ulmanianas. Bueno, no, gracias a ustedes. Y reitero lo del principio, la disculpa del gallo que la anterior entrevista se me traspapeló y no pudimos cumplir con ustedes y con la audiencia a pesar del esfuerzo que ustedes hicieron para que estuviéramos. Así que muchísimas gracias, un gusto estar en contacto. Y bueno, nos estamos viendo por estas horas así en la playa de Roche. Nos vemos pronto entonces, José. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.